empezar conversando de qué es lo que vamos a hacer este año, en estas clases específicamente. ¿Cuál es la idea del trabajo de segundo año? Generalmente, en el primer año suele haber una fascinación muy grande, un descubrimiento de los símbolos de la astrología. Y como ustedes recuerdan, habíamos planteado que el trabajo era de sumergirnos en el hemisferio derecho, tomar un contacto lo más vivencial posible con esos símbolos que es el conjunto de letras, como decir así, el abecedario de la astrología. Y generalmente esta es una experiencia bastante fascinante, porque estamos viendo todos los factores astrológicos uno por uno. Y generalmente sobre la última parte del año suele haber un par de incomodidades, porque es cuando se empieza a tener que juntar todos los factores. Todos los factores uno por uno eran lindos, no querría más de eso, y de pronto, ¿cómo los juntamos? Y más allá de que los más aéreos posiblemente se hayan divertido mucho juntando los distintos factores que se habían visto hasta ese momento, en general uno se encuentra con dificultad grande. Puedo hablar de Aries, puedo hablar de la Luna, puedo hablar de Marte, puedo hablar de la casa 3, pero si de pronto uno dice, ¿qué quiere decir esto? Muchos que estaban felices en el primer año dicen, quizás esto no sea para mí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto es Luna en Capricornio, en casa 8, posición Urano en Cáncer. En casa 2, cuadratura Marte en Libra. En casa 5 le puede agregar un trígono de Venus también, o un sextil de Júpiter. En principio sabemos que esto está lleno de significado. Estos símbolos, conociéndolos a fondo, estos símbolos nos pueden decir páginas y páginas o horas de grabación de la vida de un ser humano. Pero hasta Luna en Capricornio, una de esas llego. Pero de casa 8 te hablo, pero y la oposición mucho no entendí, pero una idea tengo. De algo podemos hablar, pero vamos, esto es muy complejo, ¿verdad? Es decir, cómo relacionamos los fascinantes símbolos en los cuales nos sumergimos durante todo el año anterior. Y la sensación que ustedes tienen es, no puedo juntarlos. Y desde un punto de vista, es una sensación correcta. Porque el modo que usamos para juntarlos, para relacionarnos, en términos astrológicos, ¿qué estaríamos usando? ¿Qué elemento de la carta usamos para relacionar todo esto? Mercurio, ¿verdad? O sea, el mercurio que estamos usando es el mercurio que en la visualización vimos en el mercado. Es el mercurio para juntar objetos o juntar palabras de los lenguajes no sagrados. Pero, ¿cuál es el mercurio de la astrología? Es decir, ¿cómo se relaciona la astrología? Dicho de otra manera, si nosotros vimos en primer año el alfabeto del lenguaje sagrado de la astrología, para poder hablar en astrológico, pensar en astrológico, tenemos que conocer cuál es la gramática de la astrología. Es decir, cuáles son las reglas de conexión
en astrología, cómo se piensa, cómo se relaciona en astrología. En principio, todos nosotros, a lo sumo, vemos y conocemos símbolos aislados astrológicos, pero los relacionamos con nuestro modo de relacionar habitual. Y el modo de relacionar habitual no es el modo en que se relaciona en astrología. O sea, dicho de otra manera, todo segundo año vamos a dedicarlo a una modificación en el Mercurio. Dicho de otra manera también, el año pasado nos sumergimos en el hemisferio derecho, este año va a ser una reconfiguración del hemisferio izquierdo. Vamos a meternos en la lógica específica de la astrología, es decir, cómo se conecta. Y cómo se conecta es la esencia de la astrología. Porque, en última instancia, ¿qué es astrología? Astrología quiere decir que hay muchas más conexiones en la realidad de lo que en principio registramos. La astrología es la interconexión de todo lo que existe. El universo, desde el punto de vista astrológico, es un entretejido. Esta es la base de la astrología, ¿verdad? Si cuando nazco mi estructura emocional, mi vínculo con la madre, etcétera, etcétera, depende de dónde estaba la luna ese día en el cielo y de todo lo demás, es decir, la astrología violenta nuestra percepción habitual en nuestra civilización. En nuestra civilización no somos seres independientes, autónomos, que no tenemos vínculos intrínsecos con el resto de la realidad. Así que no estamos entretejidos con el conjunto de lo real, sino que somos seres independientes, separados de lo real, que en todo caso tenemos relaciones, pero no que somos relaciones. Vamos a trabajar sobre esta diferencia. Una cosa es tener relaciones y otra cosa es ser relación. La astrología, digamos, y lo bueno que tiene el primer año es que, especialmente cuando llegamos a las lunas, finalmente uno dice, la pucha, esto es en serio. La astrología funciona, no sé si le pasó eso. Antes uno juega, y dice, qué lindo, pero cuando llegamos al final, vemos las lunas, aunque las vimos muy poquito tiempo, es suficiente para decir, ¿cómo puede ser que se sepa tanto de un ser humano? ¿Cómo puede ser que un par de símbolos, la luna en el signo, o heroicamente 3, la luna en el signo de la casa, me dé tanta información acerca de un ser humano? ¿Qué está queriendo decir esto? Que realmente el dibujo que tenía el cielo cuando ese bebé nació codifica la existencia de ese bebé. Entonces, la astrología es relación, es la investigación en el misterio, porque es un misterio, de cómo estamos conectados con los movimientos del cielo y cómo los movimientos del cielo nos conectan a cada uno de nosotros con todos los demás. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo el vínculo con mi madre. O sea, el lenguaje astrológico no solo me habla de mí, sino que habla de mí en todos mis vínculos. Y esto es lo que vamos a investigar a fondo. O sea, cómo se piensa vincularmente.
la primera clase de primer año, ustedes habrán conversado seguramente de la diferencia profunda entre los lenguajes civilizatorios, los lenguajes con los cuales nos comunicamos en nuestra experiencia cotidiana, respecto de los lenguajes sagrados, en los cuales se comunica otra experiencia completamente distinta a la de la vida cotidiana. Los lenguajes sagrados son sistemas de símbolos que comunican la interconexión entre todo lo que existe. Y eso quiere decir la no separación entre todo lo que existe. En consecuencia, la lógica de la astrología es una lógica que no separa, es una lógica que no percibe separado, sino que percibe conectado. Y el estado actual de nuestra mente, en nuestra conversación cotidiana, condicionada por el lenguaje, ya sea el castellano, el francés, el turco o el que quieran, nuestra mente está entrenada para separar una cosa de la otra. Nuestra mente está diseñada para ver objetos, no para ver tramas. Cuando digo un objeto, ¿qué estoy diciendo? Algo afuera de mí y nítidamente separado de otros objetos, ¿verdad? Si no está nítidamente separado, ¿qué siento? Que no lo estoy captando bien. ¿Sí? Me confundo. ¿Sí? Estamos entrenados por la civilización en percibir objetos, y percibir objetos es percibir separado y percibir distinciones muy claras, muy nítidas. Esta es en la primera clase del año pasado dijimos esto y vamos a seguir repitiéndolo. ¿Por qué? Porque el sumergirnos en la astrología nos va llevando necesariamente a una alteración de cómo percibo. Aprender astrología implica aprender a percibir de otra manera, aprender a registrar de otra manera, aprender a registrar más conexiones que lo habitual, y cada vez más conexiones hasta que esperemos que en el cuarto año podamos sentir conexiones y no solo pensar más conexiones, sentir que estamos conectados con el cielo mismo. Esta es la clave, o mejor dicho, este es el regalo que hace la astrología. ¿Sí? Estamos conectados, estamos imbricados, estamos vinculados mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, nuestro modo de pensar habitual separa. Necesitamos una lógica, un modo de pensar que no separe. Es decir, que vea junto. Que no divida cuando percibe, que no divida cuando piensa. Y este va a ser nuestro trabajo durante todo este año. Vamos a trabajar sobre esto. Vamos a trabajarlo simultáneamente que vemos determinados temas astrológicos que aún no hemos visto en primer año, temas que nos van a entrenar específicamente en ciertas maneras de conectar, en ciertas maneras de vincular. Entonces, vamos a ver tres grandes temas a lo largo del segundo año, dos de los cuales son los temas que se la pasaron preguntando en primero y nadie les quiso contestar. Básicamente ascendentes y sobre todo casa 12. Uno sabe que ustedes están desesperados. ¿Qué es casa 12? Y parece un misterio absoluto, un secreto guardado. No es ningún secreto guardado,
es que Casa 12 tiene una lógica tan compleja que no se puede explicar si no se comprende o si no se entrena esa lógica tan compleja. O sea, la explicación viene sola en el momento que se produce un cambio en el modo lógico en el cual conecto. Pero intentar dar la explicación antes prácticamente es absolutamente confuso. Entonces, los tres grandes temas que vamos a ver este año van a ser ascendentes, vamos a ver los 12 ascendentes, en los cuales va a aparecer una lógica, una manera de conectar, que la vamos a entrenar. El segundo gran tema del segundo año es polaridades. Es decir, el primer año vimos 12 signos en secuencia. Fíjense que ya hicimos un ejercicio, porque casi seguramente antes de empezar a estudiar astrología, para ustedes los 12 signos venían en cajitas independientes. Uno puede decir, bueno, Géminis es una cosa, Cáncer es otra, Tauro es otra, Virgo es otra, y están ahí en cajitas separadas. Pero lo que vimos el año pasado es que precisamente Géminis es aquello que vibra entre Tauro y Cáncer. Lo que vibra entre Tauro y Cáncer es Géminis. Si quiero le pongo otro nombre, no importa. Pero esa vibración es Géminis. Entonces, esto es como la música. La astrología es música, es vibración. El Do está donde está. El Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bueno, entre Si y el Re, ahí está el Do. Con los sostenidos en el medio. No puede estar la vibración en otro lugar posible. ¿Por qué? Porque Géminis es un modo de vibrar en la realidad. Entonces, no es un significado independiente de la vibración que lo puedo sacar como un rompecabezas y eventualmente ponerlo en otro lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la lógica profunda de la teología es una lógica musical, es una lógica vibratoria. Y tenemos que pasar de esa lógica musical, tenemos que aprender a significar una lógica musical en la existencia humana. En lo profundo, si decimos astrología, estamos diciendo la existencia es vibración. Es algo que vibra con diferentes vibraciones y esas vibraciones producen armónicos o producen tensiones y esos armónicos y esas tensiones son cada uno de nosotros y eso que somos al mismo tiempo es lo que nos sucede, el desplegarse de esas vibraciones. Ven que dije algo que uno puede decir, filosóficamente es muy lindo, pero no entendí nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿cómo traduzco que Géminis es una vibración, que es lo que está entre Cáncer y Tauro, a la existencia cotidiana de mi vida concreta? ¿Cómo lo traduzco eso? ¿Se ve? Una cosa es una idea y otra cosa es cómo eso se siente, cómo se siente, ¿no? Esa ligazón estructural, ¿no? Que no es casual donde está Géminis. Ahora, ya hicimos el ejercicio, entonces, un primer ejercicio importante que fue ver zodíaco, fue ver una secuencia y que esa secuencia es una estructura, ¿no? No es el agregado de 12 partes, sino que es una totalidad. Pero este año vamos a ir más a fondo y vamos a ver cómo en realidad esos 12 signos son 6 ejes complementarios. Es decir, el zodíaco, habiendo hecho el ejemplo de la música, si yo veo el piano, ¿sí?
el piano tiene todas las notas en sucesión, ¿cierto? O las cuerdas de la guitarra, las distintas notas, están en una sucesión lineal. La música existencial, que es la teología, no es una sucesión lineal, es una sucesión circular. O sea, la teología es circular. Nuestro pensamiento es lineal. ¿Cómo leemos un libro? No leemos círculos. No sé si vieron la película La Llegada, se las recomiendo, es cine para astrólogos. Porque si ustedes la ven, podemos acercarnos mucho más a la distancia que hay entre el lenguaje de la civilización y un lenguaje que concibe el tiempo, que concibe la realidad, que concibe las relaciones de un modo completamente diferente. Sugiero que si pueden la vean. Lo que vamos a ver es que así como los signos que están uno al lado del otro, no por casualidad, sino por estructura, los signos no están uno enfrente al otro, no por casualidad, sino por estructura. Vamos a ver cuál es la relación profunda que hay entre, vamos a ver que Tauro es el otro lado de Escorpio y viceversa, y Libra es el otro lado de Aries y viceversa, y Géminis es el otro lado de Sagitario y viceversa. Es decir, son las dos caras de la misma moneda. Hay una moneda que se llama Aries Libra. Vamos a ver que no existe Aries sin Libra. Esto es muy difícil para nuestro pensamiento porque nuestro pensamiento justamente, podemos decir, separa. El ejemplo que siempre doy, o sea, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje y nuestro pensamiento procesa la información siempre desde un lado. No está construido para procesar la información desde más de un lado al mismo tiempo. ¿Desde qué lado procesa la información del lenguaje? Desde el sujeto, es decir, desde el yo. ¿Se puede ver? Todo el lenguaje está organizado en un sujeto y predicado y todo lo demás. Pero el que habla siempre es un sujeto, ¿cierto? Si yo digo, voy a salir al palier, todos ustedes están acá diciendo, Eugenio salió al palier. Pero supongamos que hay 3 compañeros en el palier, ¿qué dicen ellos? Eugenio entró al palier. ¿Qué hizo? ¿Salió o entró? Salió y entró. Esto parece un chiste, pero el lenguaje nos dificulta percibir instantáneamente que cada vez que uno sale de una situación está automáticamente entrando en otra. Que no se puede salir de algo y quedar en el limbo. Salir es entrar en otra cosa, en el mismo momento que uno salió. Cosa que cualquier persona que se divorcia, por ejemplo, tarda en descubrir. Entonces, salí de esto. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Esto tiene esta lateralización del pensamiento provocada por el lenguaje civilizatorio, tiene consecuencias existenciales altísimas, porque no registramos lo que realmente está pasando. Eventualmente se puede hacer una discusión, ¿Eugenio salió o no? ¿Eugenio entró? ¿Por qué es esto? Bueno, simplemente porque el lenguaje está organizado desde un sujeto, desde un polo, se procesa la información. El otro polo la procesa de otra manera, pero no vemos que siempre está sucediendo algo
que sucede desde más de un punto de vista, que siempre está sucediendo una relación, no una cosa. La cosa es salir, yo salí, no, vos salí y entraste. ¿Pueden retirar esto? Pueden ver que más allá de lo que parece un chiste, hay consecuencias. Cualquier situación que termina es que otra empezó. Final y principio son una sola cosa. Es decir, son una cantidad de matices de la existencia que no las percibimos claramente, porque nuestro lenguaje nos oscurece la percepción. Entonces vamos a trabajar que los 12 signos son 6 ejes complementarios. Y la última lógica que vamos a ver es la casa 12, que ni siquiera es un ejemplo ahora para no confundirnos más. Es decir, pues, vamos a entrenar en casa 12 un proceso existencial que tiene que ver con, de alguna manera, con los matices más complejos de lo que acabo de decir. Para que empiece algo nuevo, tiene que haberse agotado absolutamente lo viejo. Porque hasta que no se agota algo, no puede empezar otra cosa. Porque el resto que no se agotó sigue estando presente. Y esto sí que tiene consecuencias existenciales muy profundas. Para comprender los procesos de la existencia, comprender profundamente lo que acabo de decir es muy importante. Porque no, es la única manera de comprender lo que nos ocurre. Lo que nos ocurre son cosas nuevas o son el agotar repetidamente cosas del pasado. Medítenlo. Si no agotamos pasado, lo nuevo solo surge si se agota el pasado. Si no, lo nuevo queda capturado por el pasado. Entonces, comencemos un poco más de la dificultad de los dos lenguajes. El lenguaje corriente y el lenguaje astrológico. O sea, yo soy un sujeto que percibe objetos. Y al mismo tiempo los percibo, ¿y qué hago con los objetos que percibo? Nuestro lenguaje es un lenguaje de control, de apropiación de objetos. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo bien en concreto. Cuando ustedes están viendo la carta natal, lo primero que uno dice, no lo que ustedes dicen porque yo también lo digo, esto voy a mostrarles que el lenguaje es un automático que nos obliga a cometer errores. Uno dice, lo que dice es mi carta natal. La convertí en una cosa y está fuera mío. Ustedes habrán notado que en general tienden a decir soy de Capricornio y tengo la luna en Virgo y tengo el ascendente en Sagitario y tengo. ¿Se ve eso? O sea, uno tiene la carta natal y a lo sumo es el sol, y eso porque la conversación habitual de las fiestas de cualquier ciudadano porteño es de que si no soy de tal, ¿cierto? Pero después, si hay algún iniciado en astrología, pregunta, ¿y qué luna tenés? ¿Sabes tu ascendente? Sí, yo lo tengo en... ¿Ves lo que digo? ¿Sí? O sea, la carta natal no somos nosotros, es una cosa que está ahí.
Yo tengo la luna en Capricornio. ¿Quién soy el que tiene la luna en Capricornio? Una bolsita que me la llevó, así como buen luna en Capricornio, me la llevó. Es decir, nuestro lenguaje nos hace incurrir en innumerables errores existenciales, porque es un lenguaje básicamente tecnológico. Nuestro lenguaje surge de un modo de la mente que tiende a construir la realidad y construir objetos, no a percibir relaciones, no a registrar. Más que registrar, controla. El lenguaje es mucho más controlador que registrador. Y lo que menos hace es conectar. Lo que primero hace es separar. Justamente, si yo digo tengo la luna, ya me estoy separando de lo que soy. Bastante inevitable, porque otra cosa es uno dice tengo un cuerpo y dice mi cerebro. Y uno se pregunta quién está hablando. ¿No es cierto? Debe haber un dron acá arriba que se apropió de todo el resto. Te conocen la frase conectate con tu cuerpo. Es una frase muy sana, pero que solo demuestra que somos una especie esquizofrénica. Miles de años después decimos, conectate con tu cuerpo. Hay algo que divide muy profundamente para que se nos prenda la lamparita y de pronto haya que conectarse con el cuerpo. Es un hecho esto, ¿sabes? Pero estos son fallas existenciales. Es muy difícil reparar estos modos de organizar la percepción y de organizarse a sí mismo, porque parte de lógicas que son muy buenas para construir un auto, para fabricar un avión, pero no son las mejores lógicas posibles para comprender la complejidad de lo que realmente somos. Y menos para comprender la complejidad de el hecho de que estamos vinculados con el cielo, que no somos seres independientes del resto del universo. Para poder concebirnos en estructura con toda la realidad y que nuestra existencia forma parte de una danza cósmica, tengo que desarrollar otro lenguaje. Esta es la astrología. La astrología es otro lenguaje. Es un regalo del cielo. Es un nivel simbólico diferente en el que el cerebro o el sistema puede procesar información de un modo muy diferente. Y esto es lo que vamos a trabajar. ¿Está claro estas dos diferencias de pensamiento, de lenguaje? Porque esta es la clave de la astrología. Nosotros intentamos captar un misterio, una complejidad, una reticularidad, traduciéndola a un lenguaje que todo lo separa. Esta es la dificultad. Nuestra tarea es que el año que viene ustedes piensen en astrológico, no en castellano, traduciendo astrología. ¿Se ven? Hoy somos traductores precarios de astrológico al castellano. El trabajo del segundo año es pensar en astrológico. Después seguimos a sentir en astrología. Este es el itinerario.
Entonces, vamos a ayudarnos, necesitamos hacer puentes entre el castellano, el inglés, el francés, lo que sea, y el simbolismo astrológico. ¿Por qué? Porque los supuestos del castellano no son los mismos que los supuestos astrológicos. El supuesto del castellano es que yo existo como un ser completamente independiente de vos. El supuesto de la astrología es que no soy independiente, absolutamente independiente ni de vos ni de nada, sino que estoy conectado con todo. O sea, la diferencia de supuestos es muy grande y estos supuestos son muy inconscientes. Entonces vamos a necesitar o vamos a recurrir a lo que el cerebro hace, que es recurrir a metáforas que nos permitan, imágenes, metáforas que nos permitan empezar a configurar, a captar una lógica diferente. De hecho, la astrología en su historia es un conjunto de metáforas, de aproximaciones de la mente humana en evolución que trata de captar un misterio inconmensurable. El hecho que estemos estructuralmente conectados con las estrellas, convengamos que es un misterio inconmensurable. O sea, para mí es un misterio. Un misterio quiere decir que estamos lejísimos de comprender profundamente qué es la existencia. Y que el modo como nos vamos acercando a través de la historia es de acuerdo a, mientras va cambiando o se va complejizando la sensibilidad de la mente humana, va a ir apareciendo un modo más rico o complejo o nuevo de percibir la astrología. ¿Sí? O sea, la astrología no es algo que existe, la astrología no es el conocimiento astrológico acumulado. La astrología es una percepción del vínculo entre el cielo y la tierra, y es un conjunto de símbolos que operan, pero la cantidad de información que le extraemos va a depender de cómo pensamos y sentimos los seres humanos que trabajamos con esos símbolos. Por ejemplo, lo que estoy diciendo con esto es que el modo de pensar, el modo como está procesando la información el ser humano en una etapa de la historia humana, condiciona a lo que llamamos astrología como conocimiento. En la Edad Media, por ejemplo, en un universo de ángeles que luchan con demonios, ¿sí? El ser humano desgarrado en una lucha entre ángeles y demonios, ¿cierto? Donde las fuerzas del bien y el mal están batallando constantemente y el humano tiene que optar ahí dentro. Esta es la cosmovisión de la época, ¿verdad? Es bastante lógico que desde esa cosmovisión de los planetas sean benéficos o malignos. ¿Se puede ver esto? Algunos tienen que ser angelicales y otros tienen que ser demoníacos. ¿Eso es el misterio de la astrología o es el condicionamiento de la época histórica y es hasta dónde puede el ser humano concebir la realidad? ¿Pueden tocar eso? Es bastante evidente que en nuestra época nosotros hay una alteración muy grande porque empezamos a darnos cuenta que todas esas figuras malignas o benignas están dentro nuestro. ¿Sí? Bien. El ser humano ha desarrollado un conocimiento psicológico nuevo que no estaba en el pasado, que hace que podamos sentir que fuerzas contradictorias están dentro nuestro
pero que no son en sí mismos demoníacas o angelicales, sino que son más complejas. Por eso, la astrología moderna, Saturno no es un maléfico, ni la luna un benéfico. ¿Sí? Son vibraciones que tienen su grado de dificultad y complejidad y posibilidad. ¿Estamos bien por aquí? O sea, quiero hacerles pensar que la astrología no es un conocimiento acumulado, sino que es un misterio permanente, y mientras los humanos vamos complejizando, captamos distintos ángulos de ese misterio. Enriquecemos o a veces empobrecemos la captación de ese misterio. La astrología postmedieval del siglo XVIII, siglo XIX, es una astrología que empieza a sentirse cuestionada por la ciencia. Ser astrólogo hasta la Edad Media es algo digno, un poquito demoníaco para algunos, pero en el siglo XVIII, el siglo XIX, a principios del siglo XX, ser astrólogo, ¿qué es? Es un tanto irracional. ¿Qué cree esta persona? En brujerías. Todo el esfuerzo en la astrología del siglo XIX, al principio del siglo XX, es que sea científica. Hay que demostrar que es científica. Ahora, para demostrar que algo es científico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que probarlo empíricamente, y eso quiere decir que se tiene que repetir siempre lo mismo, dado el mismo experimento. ¿Se ve? Lo cual, si estamos trabajando con ruedas, poleas, engranajes, funciona, pero con el ser humano no funciona. No puede ser siempre el mismo experimento. No somos aislables, somos procesos complejísimos. Pero toda la astrología del siglo XIX, del principio del siglo XX, está obsesionada con la predicción, porque si no puedo predecir exactamente qué va a pasar, esto es una vergüenza. ¿Bien? La segunda mitad del siglo XX empieza a traer una revolución en la mente humana. ¿Sí? La psicología es una revolución. Inevitablemente, los astrólogos de la segunda mitad del siglo XX percibimos mucho más psicológicamente, naturalmente, que un astrólogo medieval. Nos percibimos en maléficos y benéficos, y no percibimos simplemente lo que está escrito en términos absolutos, sino que empezamos a ver procesos, dinámicas. Y la mente moderna, además, está percibiendo patrones de un modo que nunca percibió. Antes la mente humana veía sobre todo hechos separados. Ahora vemos patrones, ¿verdad? O sea, ¿qué es un patrón? La captación de una recurrencia. Nosotros aprendemos a ver recurrencias de un modo muchísimo más grande. O sea, eran seres muy especiales los que veían recurrencias hace 1500 años. O sea, realmente todo lo ligado a los lenguajes sagrados es esa capacidad de ver patrones donde los demás no ven patrones. La astrología es un entrenamiento en ver recurrencias donde los demás no ven recurrencias. Pero ahora la mente humana ve muchas más recurrencias que antes. Y además la mente humana hoy está viendo cosas que solamente los cabalistas veían
hace 1000 años, u otros esotéricos, que es ver códigos. Los humanos estamos profundamente comprendiendo que existen códigos. Desde el código genético hasta toda la codificación de la cibernética y los algoritmos de la inteligencia artificial. ¿Lo pueden ver eso? Vemos codificado. Es muy distinto ver codificado a cómo veía un medieval. Siempre hubo un medieval que no hablaba mucho, porque no tenía con quién hablar, que veía codificado. Pero para poder hablar con los demás, había que hablar en las metáforas de la época. Los lenguajes sagrados siempre existieron y siempre existieron seres humanos profundamente ligados a esos lenguajes, o sea, a la transformación psíquica que ese lenguaje produce, pero para comunicar tenían que traducir en las metáforas de la época. Y por supuesto, es muy fácil que la metáfora capture. Entonces, si yo digo, la carta natal es una batalla entre tus ángeles y tus demonios, para poder decirle algo medieval, ¿cómo va a entender el medieval y cómo va a terminar el astrólogo medieval creyendo? Que hay planetas que son demoníacos, maléficos, y planetas que son angelicales y son benéficos. ¿Se ve esto que estoy diciendo? ¿Sí? Pueden preguntarme, ¿no? Y entonces, vamos a utilizar, para hacer mejores puentes entre el castellano y el lenguaje astrológico, vamos a utilizar más a fondo metáforas que son muy posibles, son puentes de comunicación muy altos en nuestra época que no existían antes. Para que lo piensen un poco, o sea, ustedes se imaginen un astrólogo egipcio tratando de explicar Acuario. Dice, no, es un signo reticular interactivo. No es posible, ¿verdad? El modo como podemos percibir Acuario hoy es de un modo que ningún medieval podía percibir. Medieval veía un tipo rarísimo, una persona que no encajaba en ningún lado, pero que era a lo sumo un loco. En general un raro, distante, disociado, metido en lo suyo. Entonces el regente es Saturno. ¿Se puede ver eso? Porque es obvio que si yo soy triple Acuario en una aldea del interior de Afganistán, soy mucho más saturnino que otra cosa, ¿no es cierto? Porque no tengo manera de encajar con nadie más, estoy ahí metido en una burka, soy mujer, triple Acuario, me aíslo. Entonces se deduce que el regente es Saturno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque no se puede ver, porque no hay modo de registrar ciertos niveles de realidad hasta que no aparecen esos niveles de realidad. Hay que tener un desarrollo de una sensibilidad agudísima para poder percibir niveles de realidad que prácticamente nadie más percibe. ¿Sí? Pero de ahí a explicarlo, ¿cómo explico Acuario? Redes interactivas. Vamos a esperar 2000 años, y esto se lo digo completamente. El modo como yo estudié Acuario cuando era chiquito, yo empecé a los 7 años, no tiene nada que ver con lo que podemos hoy decir de Acuario.
¿Se entiende esto? O sea, algo en la medida que la experiencia va enriqueciendo, van apareciendo metáforas y diseños diferentes, podemos percibir más profundo y podemos comunicar realidades en niveles más complejos, realidades que son muy sutiles, pero tenemos metáforas, tenemos puentes para captarlas mejor. Entonces, una primera cosa que podríamos decir, por ejemplo, es que digamos, todo esto que digo lo voy a repetir infinitas veces. Soy una especie de cacatúa que dice siempre lo mismo, de 1000 maneras diferentes. Lo digo para que estamos recién introduciéndonos en esto y lo vamos a seguir abriendo y abriendo y abriendo. En principio, carta natal o mapa natal, ¿sí? Esto es tradicional. Es la metáfora de un mapa. O sea, carta viene de mapa, de cartografía. Ahora, ¿qué me sugiere un mapa? Un recorrido, pero que yo estoy acá y el mapa está allá. ¿Se puede ver eso? Es un territorio ajeno. Es un territorio ajeno, es un territorio objetivo de alguna manera. ¿Sí? Estoy yo con el mapa. Por eso digo mi carta natal. Muy difícil decir soy un código vibratorio. Muy difícil, soy un acorde vibratorio, soy una música creativa. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo pensamos? Bueno, yo soy yo y tengo una carta. Ahora, ¿cuál es el problema que ustedes mismos habrán visto? Yo soy yo y tengo una carta, pero no, yo no tengo Plutón en primera. Es imposible. Yo no tengo luna en Escorpio, mi mamá es luna en Escorpio. ¿No es cierto? Yo no soy así. Los primeros shocks que uno tiene cuando empieza a estudiar astrología es los míos. ¿Es posible? No, esta es mi mamá, este es mi papá, este es mi casa 7, son los sátrapas de los que me enamoro. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Estamos bien? Ese es el primer shock que todos tenemos, que yo tengo. Piensen que ustedes van a descubrir algún aspecto de su carta natal a los 64 años. Uno descubre que tiene una cuadratura que el inconsciente le había negado toda la vida. Eso sucede siempre, forma parte de la vida de la que investigamos astrología. Uno cree que sabe su carta natal, pero no. Esta carta natal es uno mismo, uno se descubre a sí mismo y por eso descubre una cuadratura que no termina. Ni que hablar de descubrir que uno es plutoniano, que uno tiene, ¿no? O que tiene luna de Escorpio, no puede ser. Entonces, esta carta natal, este mapa natal, vamos a hablar de código natal. Carta natal es un código. ¿Qué significa código? Código significa un sistema de procesamiento de información que traslada la información de una forma a otra forma. Decimos nosotros, el universo vibra, son vibraciones musicales y este código nos permite simbolizar, así como la corchea, ¿sí? La música también tiene un código, ¿verdad? Hay distintas notas. ¿Sí? Estos símbolos nos permiten justamente codificar, trasladar el hecho de que somos seres vibratorios
a nuestra existencia cotidiana, fáctica, de vínculos, de acontecimientos, de estructuras psíquicas. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué significa un código? Si la carta natal es un código, ¿cómo la pienso? ¿Qué quiero decir con código? ¿De qué signo estoy hablando continuamente? Virgo, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer metáfora y decir, un código es una semilla. ¿Sí? La carta natal es una semilla, es la misma lógica de la semilla. Piense que si digo mapa, es otra lógica. Si digo semilla, soy una semilla. Una semilla, entonces automáticamente, ¿qué soy? Soy un ser que se despliega. ¿Bien? Soy un ser que responde a una mágica codificación en la cual la forma que va tomando ese ser se va alterando por un proceso que le es inherente. El mismo código primero dice, bueno, tallito y raíces, no se sabe qué flores va a dar esa planta. ¿Sí? La semilla tiene la información de la flor de esa planta, la tiene implicada, está plegada dentro de sí, está como enrollada dentro de sí la futura flor, y si uno no sabe botánica, no tiene la menor idea si esa planta va a dar flores, va a dar frutos, qué tipo de flores, qué tipo de frutos. ¿Vamos bien? El código sí lo dice. Un experto en código, en este caso en código genético, podría decir perfectamente, el análisis del ADN de esta planta me dice que es una planta de hojas perennes o de hojas caducas que va a dar tales flores. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, la flor está implicada en el código, pero no se sabe, en principio no se manifestó todavía. ¿Sabe? Lo que me dice un código es que la existencia es un despliegue, es una manifestación de algo que está implicado, es un potencial que se despliega. Nosotros de hecho somos expertos en códigos natales. Pero para pensar un poco más, para entrar más en la metáfora del código, todos nosotros, corporal y biológicamente, somos código, ¿verdad? Cosa que nos hemos dado cuenta en los últimos 3 minutos de la humanidad, menos. En el último segundo y medio de la humanidad, soy un código biológico. Es decir, soy un código biológico y soy un código de estrellas, soy un código terrestre y soy un código celeste. Soy la intersección de dos códigos. Pero si aceptamos que somos un código genético, ¿cuál es la lógica de un código? ¿Qué hace el ADN con nosotros? En principio nos ordena, porque sabemos que hay otros factores además, pero nos da un orden del cual no podemos salir, pero que es un orden dinámico, por empezar. Porque primero me tienen 9 meses bajo una forma. Después a una cierta orden del código, la forma que tomé en esos 9 meses, que fueron órdenes del código. ¿Sí? Desarrollar las manitos. Y después es algo más complejo, porque ya es vincular con la madre y ahora salí a respirar oxígeno. Oh Dios mío, una epopeya. Ese ser que sale es formalmente muy diferente al que estaba adentro hace 4 meses. Entra a otra vida. El código dice salir y entrar a un mundo con oxígeno.
un mundo que quema, cambió todo. El mismo código tiene dentro suyo, a eso de los 12, 13, 14 años, y ahora deformate. El código anuncia deformación integral. Te vas a convertir en otro ser. Ni que hablar con el de los 4 meses de embarazo. Con ese no hay manera de ligarte salvo conociendo el código. ¿Se puede ver eso? ¿Quién dice que entre el feto de 6 meses y el adolescente es el mismo ser? Pero el código que las deformaciones del adolescente están codificadas. Desarrolla todo tipo de protuberancias, cambios hormonales. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que aceptar, yo hasta los 10 años tengo una naricita hermosa. De pronto el código se reveló a sí mismo y fue un impacto. ¿Cierto? Una deformación absoluta. Pero lo primero que quiero que ustedes piensen es que nosotros tendemos a pensar que somos identidades. El código es otra lógica. ¿Sí? ¿Cuál es la identidad? O sea, el código sabe que voy a tener la nariz que tengo. El que le agarra un shock es el de los 13 años. Que dice, no soy eso, no soy eso. No sé si les pasó. Después sigue, en otras transformaciones a los 60 años, ¿no es cierto? No. El código lo tenía, pero el código lo tenía pero clarísimo, ¿eh? Está absolutamente codificado. Además es el contexto, pero independientemente del contexto, yo no puedo decir, la culpa de mi nariz la tiene. No. Y lo que quiero mostrarles es que el código sabe la nariz que voy a tener, mientras el ser que crece de gato en una ñatita deliciosa. Para dar un ejemplo, podría dar otro. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vuelvo. El código sabe. El código tiene la información de la forma que va a adoptar ese ser, totalmente independientemente de la conciencia de ese ser. Ese ser es un despliegue, es algo que está haciendo así. Y acá tiene formita de embrión, acá tiene formita de feto, acá tiene formita de bebé, acá tiene formita de niño, acá tiene formita de adolescente, y acá empieza a tener otras formas, y otras formas, y otras formas. Todas ellas están codificadas. Quiero, si pueden conectarse, que ser códigos nos hace entrar en una lógica muy compleja, de que hay algo dentro nuestro que está implicado, que ya está diseñado, pero que se revelará de un modo sorprendente para las etapas anteriores del despliegue de ese código. No es una sorpresa para el código, es una sorpresa para lo codificado. El cuerpo entra en sorpresa. El ADN está ahí tranquilo y dice, bueno, y ahora te toca una crisis psicológica porque sos más petizo de lo que querías. O no parás de crecer y venís 2 metros 18 y paren al código, ¿no es cierto? Tengo que ser basquetbolista, no quería. Si el código tiene una potencia de transformación irreconocible para el sujeto de ese código.
después empezar a hacer el puente con la carta natal. Por eso quiero detenerme en que asimilemos que corporalmente somos código y empecemos a hacer la analogía. Vamos a ver después, una analogía no es suficiente. Meditemos en que somos biológicamente código y lo que nos pasa con el cuerpo. Es que creemos que somos de una manera y somos de otra. Esta es la clave de lo que estoy diciendo. Corporalmente todos hemos creído que éramos de una manera y se nos revela que somos de... O sea, que se revela que no sabemos qué cuerpo tenemos. Y esto es lo que me interesa. Psicológicamente yo quiero, yo soy así. No, un estado de deformación permanente. No es una deformación. Es algo que psicológicamente construimos una imagen del cuerpo favorita, negativa o positiva, pero que no acompaña las transformaciones. ¿Vamos bien? No sé si les pasó eso. Lo que les quiero mostrar es que las transformaciones son propias del código. Ahora voy a la astrología. El problema con la carta natal es que nos acostumbramos a que esto es justamente es un mapa, no un código. Porque ¿cuál es la clave de un código? Es que un código se revela en el tiempo. Y la carta natal tiene una revelación en el tiempo. Esos son lo que se llaman tránsitos, ciclos y revolución solar. ¿Sí? La carta natal, tal como con un adolescente, dice, cuando tengo en el año 2018, vos que sos de Cáncer vas a tener Saturno en Capricornio. Ya está precodificado cuándo voy a tener Saturno en Capricornio. De mismo modo que está precodificado en las deformaciones de la adolescencia. Por supuesto que si el adolescente toda su vida fue subalimentado y no fue nutrido correctamente, la potencialidad del código toma una forma. Dentro del código, una forma posible de un chico subalimentado. Es que el código va a tener información acerca de lo que soy a la cual yo no tengo acceso hasta que se manifiesta. El código es creativo. ¿Se ve lo que digo? O sea, el código es un potencial que se despliega hasta que no se manifiesta, no sé. Sí, exactamente. Pero básicamente no sé quién soy realmente. Tengo algunas pistas, pero se revelará quién soy en el momento en que el código dispare su información. Siempre se despliega. En principio se despliega de vuelta, como un arbolito me dice un pino, perfecto. A ese pino yo lo convierto en un bonsai, ¿se ve? Voy, le corto las raíces, le corto las ramitas y me hace un pinito. ¿Sí? El código que tenía en condiciones ideales era un árbol de 8 metros y un tronco de 80 centímetros. Pero por alguna razón me agarró un fanático de los bonsai y nunca despliega todo su código dentro de las limitaciones de ser un bonsai. ¿Se despliega totalmente el código? Se despliega hasta cierto punto porque va a depender de muchos factores el despliegue. Hay un potencial de despliegue. ¿Desplegamos todo el despliegue? Bueno, eso es una de las cuestiones más profundas de la astrología. Somos una semilla que se va abriendo, una semilla que se va desplegando. ¿Cómo se va desplegando? Bueno, se va desplegando astrológicamente con el código natal que se exterioriza con los tránsitos, los ciclos, la revolución solar. Pero aparte necesito otro factor para que se despliegue el código. Y acá vamos a lo más complejo del lenguaje sagrado, a lo más complejo del lenguaje astrológico, del código astrológico. El código astrológico, el lenguaje de la astrología, dice,
Usted tiene Marte en 3. ¿Qué está comunicando ese Marte en 3? ¿Habla de mi hermano, de mi vecino o de mí? De todo. O sea, el código astrológico no distingue entre lo externo a mí y lo interno a mí. Pero no necesariamente se va a manifestar en todas. ¿O sí? O sea, potencialmente se puede manifestar en cualquiera de ellos. No, seguro que tenés Marte en 3, tenés tendencia a interrumpir los demás, pones mucha energía en el pensamiento, sos bastante discutidor. Algún hermano tuyo te parece que es mucho más violento que vos. ¿Conocés vecinos boxeadores o que se dedican a coleccionar armas o cosas por el estilo? Y cada tanto te peleas con un vecino por culpa del vecino, obviamente. Lo que me interesa que piensen es que la carta natal no distingue entre vecino, hermano y yo. Tengo Urano en 7. ¿Qué está codificado? Está codificado un modo vincular, un modo de vínculo. ¿Se ve? Está codificado que voy a acoplar amorosa y románticamente de una manera rara, para ser muy amplios. Y lo más probable es que al principio tiende a pensar que los raros son los otros, no solo raros, sino locos, irresponsables, desconectados, toco y me voy, hasta que me convence que yo tengo unas cuantas las características que se las depositaba en el otro. Pero lo que es seguro es que yo acoplo de una manera singular. ¿Estamos bien? Y me describe aquello con los cuales acoplo y me describe cómo acoplo. ¿Estamos bien? Y me dice el código que hasta que no te des cuenta que vos acoplás raro, vas a quedar condenada a personas rarísimas, que no van a hacer nunca lo que vos esperás que hagan. ¿Ven el código? Acá sí que hay un montón de opciones. ¿Se ven? Porque el código dice Urano en la 7. ¿Qué me está diciendo? ¿Habla de mí o habla de mis parejas? No separa el código. El lenguaje no separa. Para nosotros, fuera de la astrología, las parejas de uno son hechos aleatorios o errores existenciales. ¿No es cierto? Son casualidades o torpezas. Estamos muy lejos de percibirnos como estructuras vinculares. Acoplo de cierta forma, pero no es indiferente en ese modo en el que acoplo, Urano en 7, si me doy cuenta que acoplo diferente o si me resisto a darme cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Es que si no acepto, claro, que si no me reconozco en el código ocurre lo mismo, pero de una manera displacentera para mí, de una manera conflictiva, porque no me trae lo que yo espero. Porque si como no me reconozco en el código, no me puede traer lo que yo espero. ¿Se ve la lógica? Es imposible. ¿Me da un poder de acción? Y si me reconozco, si tengo Urano en 7, ¿qué voy a decir? No respondo a criterios convencionales de acoplamiento. Primero, lo cual pone en crisis mi luna en Cáncer. Mi Susanita interior colapsó. ¿Cómo compatibilizo a Susanita con la loca de Urano en 7? Puede ser una vida entera, ¿no es cierto? Bueno, esta es nuestra investigación. Hay un código que dice, tenés luna en Cáncer y Urano en 7. ¿Estamos bien? Está codificado que soy así.
va a ocurrir que soy así, pero puedo no aceptar nunca que soy así. Cuanto más acepto que soy así, me doy cuenta que mi conflicto no tiene que ver, no es un conflicto con los demás, es un conflicto que tengo adentro. Hay un lado mío que es realmente luna en Cáncer y que necesita una cantidad de cosas que mi luna en 7 no necesita y quiere otras. ¿Vamos bien? ¿Qué dicen todos los demás? Sos una loca, decidite. Y el código va a crear situaciones inevitables hasta que eventualmente acepte que soy una persona hiperafectiva y anidante con necesidad de libertad y de hacer cosas que no coinciden con lo que mamá quiere, tremenda. ¿Sí? O sea, para la conciencia el código es muy complejo, ¿sí? Pero no tanto más complejo que el espejo a la mañana. A ver qué hizo el código con este cuerpo. El espejo matinal a lo largo de la vida es una aventura psíquica, ¿no es cierto? Es un diálogo con el código genético complejo. Bueno, matrimonios, el trabajo, hijos, es un diálogo cotidiano con el código natal, diríamos. ¿Bien? Porque el modo de matrimonio que quiere la luna en Cáncer no tiene nada que ver con lo que quiere Urano en 7. Esa es la aventura de esa vida. ¿Cómo acepta el código? Eras ñato y sos narigón. Ok. ¿Se mira lo que veo? Es un proceso de revelación, que si me aferro a una cosa o a la otra, quedo dividido por lo que realmente soy, quedo en conflicto. O sea, no puedo comprenderme. ¿Conocen esta dificultad, no es cierto? Este es el misterio de la vida. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Tenemos 18 millones de interpretaciones. Bueno, la astrología tiene una lógica para meditar y reflexionar en por qué me pasa lo que me pasa, que no es casual lo que me pasa. Está ordenado, pero no está determinado. ¿Sabes lo que digo? Que responde a un orden, a una coherencia que tengo que descubrir. ¿Por qué? Porque si yo digo, tengo luna en Cáncer y Urano en 7, aunque no sepa nada de astrología, desde que tengo 15 años mis amigas me verduguean. ¿No? Decidite. Querés el marido perfecto y te enamoras de todos los bateristas de rock, drogones que se conocen. ¿Qué te pasa? ¿No? Digo, el afuera va a haber una contradicción. ¿Sí? ¿Esa contradicción es una desgracia o es una alta creatividad? Ahí va uno. Si puede desplegarse lo suficiente, abrirse lo suficiente para experimentar como creativo lo que a ciertas partes de nosotros se aparece como una desgracia. De hecho, cuando lean la primera clase de los apuntes, van a ver que es muy distinta de esta. Pero estamos complejizando la lógica, o sea, enriqueciendo con nuevas metáforas para que podamos desde el principio mismo captar y comunicarnos de un modo más rico y complejo.
No es que lo que hayamos dicho, no es que lo vas a leer en la primera clase del apunte esté mal, ¿sí? Pero estamos enriqueciendo eso. Y lo primero es esto, les quiero darles una sensación. Es la sensación de, por eso hace la analogía con el cuerpo y sus transformaciones, que somos proceso. Somos un proceso. Ese proceso se revela siempre. Siempre hay una nueva revelación, siempre hay una nueva forma que adquiero, siempre hay una nueva manifestación de lo que soy que potencialmente sorprende a las manifestaciones anteriores de lo que soy. Porque es infinita el potencial, o es muy alto el potencial creativo del código. El código es un potencial. Es un potencial. Es decir, ¿cuántos pétalos va a abrir la flor? ¿Se ven? O sea, lo que me dice la astrología, sos una violeta. Ay, Dios mío, que no se rosa, ya tenemos un problema. No soy una rosa, la violeta pierde 20 años de crecimiento queriendo maquillarse de rosa. Primer problema. Segundo problema, ¿cuántos pétalos va a desarrollar esa violeta? Y eso es potencial. Podemos decirlo simplificando, cuanto más tiempo se emperre en que quiere ser una rosa, la violeta se va a despegar menos. Porque va a ser una violeta imitando una rosa, ¿se lo imaginan? Sí, nuestro desarrollo psíquico, estas son todas las complejidades que tenemos que investigar. Nuestro desarrollo psíquico en principio no acepta responder a una singularidad creativa, sino que trata de ser algo que quizás no soy. Porque soy un ser complejo. Entonces, Luna en Cáncer con Luna en 7. Y depende de la aceptación de ese orden, el despliegue de ese orden. Y no hay código natal sencillo. No hay una carta natal más sencilla que la otra. Les aclaro porque lo que uno siempre va a sentir, no sabes lo que me canta, no sabes lo que me canta. Esto es invivible. Esto es invivible. Pero si hacemos una encuesta, en principio, prácticamente todos nosotros tendemos a decir, no, esta carta no puedo ser yo. Bueno, este es todo el punto. Esta carta natal es mucho más de lo que yo creo ser. Es mucho más rica, más compleja, más creativa de lo que yo creo ser. Bien. Bueno, la vez que viene vamos a seguir profundizando en la lógica de la astrología. Quédense con esto. Fíjense que es muy distinto decir voy a moverme en un mapa que ser un código que se despliega. ¿Pueden hacer la diferencia? Nos va a llevar mucha meditación sentir el código. Es más fácil tener un mapa.